Bien, los resultados de la encuesta CACEN indicaron que entre 2013 y 2015 la pobreza descendió a un 11,7% y que la desigualdad también disminuyó de manera moderada. Para analizar las implicancias de estos datos, nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana e integrante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara, Claudio Arregada. Diputado, muchas gracias por estar acá en CNN. Buenos días. Bien, primero que todo, ¿qué le parecieron estas cifras? ¿Sorpresivas o va bien encaminado finalmente lo que está pasando con la pobreza? Son muy satisfactorias porque son cifras que indican que las acciones que se vienen tomando en el país son significativas, son importantes. Y lo más satisfactorio para todos los chilenos es que la polémica en torno a las cifras fue por una parte el oficialismo, el gobierno, darse satisfecho, pero la oposición una crítica más bien a las formas, a algunas formas, el cronograma del convenio con la CEPAL, que se ha venido cumpliendo porque el plazo era octubre. ¿Ya? Lo más importante es que hay una coincidencia sobre la fotografía que Chile tiene frente a la pobreza. Y en las tres partidas hay un mejoramiento. Disminuye la pobreza, disminuye menos de lo que quisiéramos, la extrema pobreza, pero disminuye. ¿Ya? ¿Y para usted lo más importante? Que es lo más importante porque el sector que más sufre, el sector que tiene un conjunto de carencias. Entonces yo creo que la pobreza, al igual que el tema de la infancia y el tema de la delincuencia, siento que no debieran ser materia de contingencia política, que debiéramos tener un gran acuerdo como país para enfrentar la infancia, su problema, para enfrentar la pobreza y para enfrentar el tema de la seguridad ciudadana. Entonces aquí hay un muy buen aspecto y lo que demostró además es que se elevaron los estándares de medición. Esto es muy importante que el país lo sepa, ¿ya? Se incorporan factores multidimensionales, ¿ya? Como las redes que tienen las personas, porque cuando una persona usted la ve en situación de calle, hay un proceso anterior de aislamiento. Sí. De aislamiento personal y de aislamiento de la familia. Cuando alguien es víctima de alguna adicción al alcohol, a la droga, se va aislando de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, se incorporaron como forma de medición esos factores. ¿Qué capacidad tiene una familia o un sector o un grupo de una comunidad de relacionarse en las redes que tiene la sociedad, que de alguna forma a todos nos protegen, ¿no es cierto? Cuando uno saluda a los vecinos, cuando uno participa en una organización, cuando uno va a un grupo que le ayuda a mantener la salud mental, de alguna manera se está protegiendo. Y ese factor se midió. Y aún así hubo una disminución. Y eso es una cosa que tiene que enorgullecernos a todos los chilenos, porque, por supuesto, que es muy importante lo que hacen los gobiernos, los programas, los ministerios, pero también en lo que hacen los privados. Aquí hay un rol de la empresa privada, hay un rol de las organizaciones, del mundo académico, de la universidad. Entonces, yo creo que las cifras, ¿por qué son importantes y tenemos que sentirnos en alguna manera satisfechos? Estoy de acuerdo de que finalmente se valorice este cambio, esta disminución, pero si vemos números ticos, en comparación como por ejemplo el gobierno anterior, se bajó, efectivamente se redujo 1,2 millones la pobreza entre una encuesta y otra. Y ahora solamente hubo una reducción de 435.000 personas. En ese sentido, o para explicar a la gente por qué hay ese cambio, o sea, sigue bajando la pobreza, pero no de la misma cantidad que en los gobiernos anteriores. ¿Falta una política pública mayor o finalmente va dependiendo de los tiempos? Yo creo que hay dos factores que corren para la medición del año 2013 a la del 2015. Primero, que estamos en una etapa recesiva, pero aún así seguimos creciendo, ¿ya? Estamos en una etapa de una disminución notable de los recursos del cobre, que son los que llevan el gran peso de las políticas sociales en Chile, y aún así tenemos un crecimiento, una disminución de la pobreza, de la extrema pobreza notable, y entonces habría que preguntarse qué habría ocurrido si hubiéramos tenido las bonanzas que tuvimos en otra etapa. No habría ido mucho mejor, naturalmente. Hay que estar atentos, porque aún en esta fotografía hay realidades que no se dicen plenamente. En Chile hay 400.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. De ellos, 100.000 no han terminado la enseñanza básica, ¿ya? Sin contar el sector de niños, por ejemplo, que son cerca de 600.000 que circulan en torno al Sename,
que tienen un conjunto de carencias y privaciones, ¿no es cierto? Entonces, estos factores multidimensionales que se aplicaron en esta encuesta del año 2013, la medición 2013-2015, ¿no es cierto?, es tremendamente importante porque eleva los estándares, ese otro factor que hay que tener presente. La medición anterior que mostraba que había mayor cantidad de personas que salían de la pobreza estaban sin estos indicadores. ¿Ya? Y ahí la CEPAL es un soporte técnico importante y el instrumento, la herramienta es de credibilidad absoluta. Y yo lo que más me agrada como chileno, como parlamentario, es que estamos mirando una fotografía común. Perfecto. ¿Ya? Ayer, en entrevista con CNN Chile, el presidente de Evópolis, Felipe Kast, dijo que la actual administración debe priorizar en este problema por sobre la reforma de educación superior. ¿Está de acuerdo con esos dichos? Bueno, él fue ministro de Planificación, ¿no es cierto?, y defiende algunos planteamientos que sostuvo en su gobierno, pero no creo que tiene que ver el esfuerzo que tiene que hacer el país respecto de tener una ley de educación superior debidamente financiada. En el tema de la gratuidad universal, yo no sé qué gradualidad va a determinar la realidad económica de Chile. Lo que está claro es que es impensable que pueda ser de la noche a la mañana gratis para todos, ¿no es cierto? Ahí hay consideraciones políticas, hay consideraciones financieras, económicas del país, pero no creo que eso condicione la aplicación de otras políticas públicas en materia de lo que hacemos con los adultos mayores, con la discapacidad, con los enfermos postrados, ¿no es cierto?, con los niños en situación de vulnerabilidad. Yo creo que son políticas que van por otro carril y no están condicionadas una con otra, así que siendo muy respetable esa opinión, yo por lo menos la comparto, porque creo que todo lo que tenemos que hacer en salud, infancia, adulto mayor, remuneraciones, va otro soporte estatal que no lo condiciona. Diputado, y a su juicio, ¿qué falta por mejorar? Usted dijo que va bien encaminadas estas políticas públicas, pero ¿qué es lo que falta a su juicio por mejorar? ¿El tema de los campamentos, por ejemplo? Muchísimo. En Chile tenemos que mejorar la gestión pública de todas maneras, ¿ya? Usted tiene inversiones públicas de grandes proyectos que benefician a las comunidades, mirando el factor de habitabilidad, que son muy lentos, fracasan. A veces cuando tenemos casas Copeva, tenemos bajos de mena, tenemos empresas quebradas construyendo cosas en las comunas, eso hay que mejorarlo. No puede haber lugar alguno a la ineficiencia, a la corrupción, a la irregularidad. Tenemos que presionar eso. Pero naturalmente tenemos, según el informe del Centro de Investigación de Techo para Chile, ¿no es cierto?, casi reconocidos por ello, más de 600 campamentos y alrededor de 800 que todavía están en una etapa, ciento y tantos en una etapa de análisis. Se cerraron 122 campamentos con los esfuerzos habitacionales, que uno tiene que reconocerlo, pero hay aparentemente 182 nuevos que surgen. Entonces, cuando dice, disminuimos la extrema pobreza de 4-1 a 3 y tanto, ¿dónde se concentra? Bueno, esos son los campamentos que atiende el padre Berrío en La Chimba, en Antofagasta, por ejemplo, que no están compuestos solamente de migrantes, como algunos podrían pensar. Claro. Son los campamentos de los límites entre La Pintana y San Bernardo, personas que carecen de servicios básicos, no tienen agua, no tienen luz, ¿no es cierto? Y ahí está este otro elemento que se mide, sus redes de conexión. Van a la escuela, van al jardín infantil, se atienden los niños en la edad que tienen que hacerlo en la atención primaria de salud, reciben sus vacunas oportunamente, reciben la ración alimenticia, y todo nos indica que muchas veces ese sector de chilenos, que son miles, ¿ya?, concentrado en ese porcentaje de extrema pobreza que aún lamentablemente tenemos, es una alta cantidad, pero es una exigencia ética urgente, y que esas personas no tienen esas redes, no son parte de las redes de protección y de ayuda. Diputado, no quiero cambiar de tema. Hoy día apareció que la Moneda finalmente va a aplazar el acto del matrimonio igualitario para no afectar las elecciones municipales. Se ha hablado mucho de este tema de intervencionismo, de que se está aprovechando, decir algunas cosas. A su juicio, ¿era lo más adecuado de parte del gobierno? Es un anuncio político, tiene una finalidad política, yo creo que no tiene nada que ver con las elecciones actuales. Perfecto. Sí va a influir en las decisiones de la elección futura de parlamentarios y diputados, ¿no es cierto? Chile es un país que tiene una realidad donde un alto porcentaje de personas no tiene ningún problema en que el país apruebe una ley de matrimonio igualitario, y tiene un alto porcentaje de personas que tienen una visión más conservadora y siguen insistiendo en su visión de que el único matrimonio válido es entre personas de distintos sexos, ¿no es cierto? Esa discusión, esa agenda valórica va a marcar
la carrera presidencial y va a marcar la futura carrera parlamentaria. El problema de la elección de hoy es básicamente elegir las mejores personas, que administren bien los recursos públicos, que viajen lo menos posible al extranjero con la plata de los vecinos. Eso es lo que interesa en esta elección, pero a mí me parece en todo caso un debate importante, ¿ya? Un debate que la sociedad chilena necesita y que soberanamente en el Parlamento, ¿no es cierto?, se resuelva las opciones que están en juego. Ayer la frase del día fue la siguiente: lo veo como el germen de la demagogia y el populismo. Dichos de parte de Ignacio Walker hacia Alejandro Guillé por esta candidatura presidencial. ¿Representan esto lo que es su partido, la Democracia Cristiana, los dichos de Walker? No. Es la opinión del senador Walker, que son respetables, pero no contribuye para cualquiera que vaya a ser las alternativas que los partidos van a ofrecer a Chile. El Partido Radical tiene bien posesionado al senador Guillé, la Democracia Cristiana tiene a Carolina Goich, ¿no es cierto? Tiene varios personajes que puede ofrecerle al país, ¿no es cierto?, independiente de las encuestas. La izquierda tiene al presidente Lago, tiene a Insulza, a doña Isabel Allende, en fin. Entonces, en algún momento, uno de ellos va a ser el representante y el candidato de todos. Por lo tanto, entre más evitemos una descalificación que no puede ser malintencionada, pero descalificar que alguien el inicio de la demagogia y del populismo yo creo que no corresponde, ¿ya? Porque son distintos liderazgos los que han surgido, ¿ya? Yo creo que es bueno que en el país se expresen liderazgos ciudadanos que surgen a partir de otras áreas. No todo tiene que surgir del acervo partidario. Entonces no comparto la declaración de Ignacio Walker y casi siempre la Democracia Cristiana tiene el riesgo de que cierto tipo de expresiones públicas aparentemente de un personaje opinan del partido, pero no es la opinión del partido. Felizmente la Democracia Cristiana es un partido muy amplio de criterio, conviven distintas visiones de realidad de Chile, nos une una base doctrinaria común, pero tenemos diferencias y yo no comparto que Alejandro Guillé sea el inicio de un populismo porque no hay comparación. Perfecto, diputado Claudio Barragán, le queremos agradecer por habernos dado esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.